Sánchez carga ahora contra el poder mediático desde el Congreso de los Diputados. Vamos a poner una de las declaraciones del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados hablando del poder mediático. Nuestro partido no lo fundaron 7 exministros de una dictadura con la financiación de unos cuantos banqueros. El Partido Socialista lo formaron en un bar de Madrid 25 trabajadores, 16 tipógrafos, 4 médicos, un profesor, 2 artesanos, un marmolista y un zapatero. Esa es la gente a quienes representamos. Esa es la gente a quienes defendemos y esa es la gente de quien dependemos para ganar al Partido Popular y a Vox. Bueno, hoy en breve buscamos el titular exacto, ¿no?, en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cargaba contra el poder mediático. Esta es una de las partes en las que, en efecto, habla de cómo 7 ministros franquistas fundaron el Partido Popular y, bueno, y habla de la configuración histórica del Partido Popular en nuestro país. Parece que Pedro Sánchez, algunos dicen hoy en los titulares en la prensa, que se ha podemizado sobre las declaraciones que ha hecho Pedro Sánchez, no las que hemos visto, ahora veremos exacto esas declaraciones en las que carga contra el poder mediático, que seguro que ya habréis visto y que habréis leído porque se ha comentado mucho también en redes sociales y en medios de comunicación. Empiezo contigo, Laura. Creo que no es de extrañar, ni es tampoco la primera vez que Pedro Sánchez sabe que cuando se trata de llegar a elecciones tiene que podemizarse. Creo que eso es claro, se veía desde ayer. Pero lo que también me llama la atención es que en realidad está diciendo algo que se lleva diciendo desde ciertos espacios, este canal en particular, la formación política de Podemos, sus líderes desde hace muchísimo tiempo. Los medios de comunicación son actores políticos y como tal tienen una influencia directa en lo que luego ocurre en términos políticos de un país. No porque sean los únicos actores políticos, sino porque son el altavoz de una serie de poderes que operan a través de estos poderes mediáticos. Y que lo diga Pedro Sánchez me parece que quiere decir que se ha generado un sentido común a duras penas construido de gente que lo ha estado diciendo siempre. La pregunta es si con Pedro Sánchez El País, Prisa, Cadena SER y todos ellos dirán también que está mal que haga tanto ruido y hable tan mal de los medios de comunicación como hicieron con los que desde Podemos, por ejemplo, se atrevieron desde el primer día. Álvarez. Sí, Pedro no se ha podemizado siempre. No es objetivo. Pedro, por ejemplo, en las elecciones del 2019, sobre todo en la repetición, giró mucho al centro, se ciudadanizó, si quieres decirlo, para chupar los votos, aspirar los votos de la caída de Ciudadanos. Y me acuerdo que fue contra los indepes, etcétera. Lo recordamos todos los que vimos aquel debate presidencial. Ahora, creo, él está muy bien asesorado. Escuchó también a Iván Redondo, a pesar de que lo echó ya hace un tiempo, y Iván Redondo siempre suele decir que lo que hay que mostrar es, digamos, que la izquierda tiene que ser más izquierda, mostrar un horizonte progresista, mostrar, digamos, lo bueno. Y bueno, creo que Sánchez lo que ha hecho ayer es una gran arenga, fue un gran discurso, una gran arenga a sus legisladores para ganar las elecciones. Y ha recordado, más que hablar contra los medios, yo creo que dijo, hay algunos medios que operan, la verdad que todo español con 4 neuronas lo sabe, hay medios que operan, pero brutalmente a favor de determinados intereses. Dijo, luego lo veremos en las declaraciones, hizo una alusión a Ana Rosa, pero me parece, y creo que él entiende que en la lectura están perdiendo, porque, digamos, en la lectura de lo que es la gestión, ejemplo, ¿cómo puede ser que en la campaña electoral de las municipales hayamos tenido tanto el tema ETA y candidatos de Bildu? Bueno, eso es la agenda setting de los medios y creo que él se ha dado cuenta que la batalla va un poco por ahí. Yo le doy la bienvenida a este Pedro, aunque sea desde un giro pragmático. Le doy la bienvenida a que... Desde una perspectiva de apelando al voto útil. Claro, ¿no? hay que ganar las elecciones. Que aquellos votantes de Podemos, bueno, pues que sí que tienen una sensibilidad especial con la cuestión de los medios de comunicación, porque es un marco que ciertamente Podemos ha defendido abiertamente desde hace mucho tiempo, digan, bueno, pues si el presidente del Gobierno también dice esto, a lo mejor es que sí, a quien hay que votar es el Partido Socialista, porque parece que Podemos y Sumar no llegan a un acuerdo. Yo honestamente creo que eso es falacia. Yo no creo bajo ningún punto de vista que Pedro aspire a los votos de Podemos. Yo lo que creo que quiere movilizar a lo propio realmente no me parece que no. Sería muy difícil que alguien de Podemos vote a Pedro. Sobre todo si hay un acuerdo, ¿quién te va a votar a Pedro Sánchez? Si hay un acuerdo entre Sumar y Podemos, ¿crees que no habría gente que votaría? Pero te regalo una cena en el Sheraton. Ay, me esa apuesta. Bueno, lo que es cuanto menos curioso es que justo en el momento en el que siente que puede perder el apoyo de Prisa, de repente Pedro Sánchez tenga esta gran epifanía, ¿no?, respecto al poder que detentan los medios, un poder desregulado, ¿no?, precisamente para marcar la agenda. Y recordemos que, bueno, hasta hace 4 días el PSOE permitió, y no solo eso, sino que lo jaleó, ¿no?,
que todos estos medios generalistas, sensacionalistas, envenenaran el debate público, por ejemplo, alrededor de la ley del solo sí, y se ensañaran con Irene Montero porque él era conveniente electoralmente, ¿no? Porque les permitía presentarse como los buenos gestores, como la fuerza experimentada y legítima en el gobierno, ¿no? Y ahora, pues, en cambio, aprovechando que parece que viene el lobo, que ha cundido el pánico en muchos sectores de la izquierda tras la hecatombe de las pasadas elecciones, pues Sánchez se apropia de la retórica de izquierdas precisamente por lo que tú dices, ¿no? Para presentarse como el voto útil frente a esta derecha reaccionaria. Pablo Fernández. Bueno, en primer lugar, creo que es una muy buena noticia para Canal Red saber que tiene como espectador fiel a Pedro Sánchez. Desde esta cadena y desde espacios como Podemos llevamos mucho tiempo diciendo que los grandes medios de comunicación son a día de hoy el principal operador político en este país, que programas como el de Ana Rosa Quintana, que programas como El Hormiguero generan un contenido ideológico enorme a favor de la derecha y de la ultraderecha. Que Pedro Sánchez ahora se caiga del caballo y se dé cuenta de esto, yo creo que evidencia que estamos en periodo electoral y que Pedro Sánchez ha puesto la chaqueta de pana para intentar conseguir votos en el electorado de izquierdas. También me pregunto si la Asociación de Prensa de Madrid va a sacar un comunicado criticando a Pedro Sánchez, porque en su día sí que lo hizo cuando Podemos denunció la manipulación de los grandes medios de comunicación. Y todavía estoy esperando que digan algo sobre Pedro Sánchez. Y luego hay un tercer elemento que se ha mencionado en la mesa y que también creo que es importante, el papel del Grupo Prisa. Yo creo que el señor Sánchez se ha dado cuenta que puede perder el apoyo del Grupo Prisa al ser comprado por otras grandes corporaciones, y esto les deja sin una principal pata mediática. En definitiva, la credibilidad que tiene Pedro Sánchez poniéndose ahora mismo la chaqueta de pana es absolutamente nula. Creo que quien ha reivindicado que los medios son un operador político y que también está pretendiendo que cambiar ese marco mediático es Podemos, y desde luego Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de credibilidad con esta declaración. Arantxa Tirado por videoconferencia. Sí, es una más de Pedro Sánchez que da una de cal y una de arena. Yo no sé si es un momento de lucidez o de sinceridad, pero en todo caso no es la primera vez, ya se ha apuntado en la mesa. Recordemos aquella entrevista que le dio a Jordi Évole, donde denunció el complot que el Grupo Prisa había establecido hacia su persona, y después de eso pues ganó las primarias, y esto conecta con los motivos por los cuales yo creo que Pedro Sánchez ha hecho este viraje o esta profundización de un discurso más en la tradición socialista, ni siquiera socialdemócrata, reivindicando esas raíces y también apelando a este tema, que es un tema de debate que siempre pues, ha sido estandarte del espacio de Podemos o de Unidas Podemos. Pues porque hay unas bases del Partido Socialista que están más a la izquierda que la dirigencia del partido, donde también, por otra parte, en esa dirigencia hay diferentes sensibilidades. Entonces, yo creo que sí está tratando de movilizar, volver a ilusionar a esas bases, movilizar a esos sectores potencialmente de voto del centro izquierda socialista que no se han movilizado, y por supuesto también arañar votos al espacio a la izquierda del PSOE, en concreto pues a esta plataforma ya partido político Movimiento Sumar y lo que se presente a la izquierda del PSOE, donde pues efectivamente con un discurso un poquito más combativo puede pues arañar votos y ir en esa línea del voto útil. En todo caso, me parece que bueno, estos discursos están muy bien, estas denuncias, porque dan la razón a los que han estado mucho tiempo predicando en el desierto, pero se agradecería que cuando un presidente como Pedro Sánchez tiene la capacidad de hacer cosas para que esos discursos tengan coherencia en la práctica, pues las hiciera, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en qué sucede con Radio Televisión Española, donde a pesar de haber una correlación de fuerzas mucho más a la izquierda en este momento histórico con el gobierno de coalición, pues parece que esté gobernando prácticamente el PP con Vox, ¿no? Y no tiene que ser necesariamente una correa de transmisión del gobierno, un ente público, pero lo que sí se debe exigir es que exista al menos la pluralidad ideológica que existe en la sociedad, cosa que no se refleja en los programas, en los contenidos, en el enfoque de las noticias, en el sesgo ideológico de los contertulios, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver las declaraciones correctas, en efecto, del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados hablando de ese poder mediático. Desde la posición de dominio que tienen en las grandes empresas, en los grandes medios de comunicación, se va a desatar una campaña, ya lo han hecho, aún más feroz, de insultos y de descalificaciones.
Veremos en programas de máxima audiencia a agentes que solo se representan a ellos mismos pontificar e insultar sin derecho a la contestación ni a la réplica. Se van a inventar barbaridades. Nada es nuevo, porque lo que están haciendo es copiar los métodos de sus maestros norteamericanos. Me pedía Laura Arroyo primero turno. Sí, a ver, yo creo que también hay una cosa que calza dentro de la estrategia del Partido Socialista, ¿no? Si la estrategia o lo que están buscando es concentrar el voto que se considera útil para frenar la ultraderecha, tiene sentido que vayan de alguna manera a la ofensiva. Y una de las formaciones políticas que en este país, desde que nació, ha mantenido lo que ha podido su ofensiva, señalando siempre a un adversario concreto, este adversario siendo un aparato de poder que tiene también la expresión en el poder mediático, ha sido Podemos. No es un sintagma vacío decir que se han podemizado. Tiene que ver directamente con que ha habido siempre una intención de una única fuerza política en la izquierda del PSOE, hay que decirlo, que ha tenido claro a quién señalar. Y eso te permite marcar un parteaguas y diferenciarte en una campaña electoral. Lo que hemos visto ayer con Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados es al Pedro Sánchez que ya no es presidente, es al Pedro Sánchez que es un candidato. Claro. Cuando Pedro Sánchez es un candidato, tiene claro que tiene que representar algo. Lamentablemente, lo que representa el Partido Socialista no te garantiza que va a frenar a la ultraderecha. La prueba de ello es, por un lado, lo que decía Arantxa, que ha sido presidente y más bien ha bloqueado cosas que hubieran frenado de facto el crecimiento y el auge de la extrema derecha, que se explica también en cómo el poder mediático limpiando o normalizando sus discursos de odio. Y la otra prueba clara es que el Partido Socialista de alguna manera es un partido de régimen, esto la gente lo siente, tiene mucha historia y la gente lo sabe porque los ha visto gobernar. Y por eso en un contexto de elecciones, además de estas elecciones en particular, necesita Pedro Sánchez apelar y representar un otro algo o ampliar aquello que puede representar. Y para eso es que necesita recurrir a una estrategia que además yo creo que ha sido siempre una estrategia honesta y valiente, que es señalar a ese poder del cual el PSOE también es parte, porque el PSOE hoy puede reclamarle a Prisa lo que ayer le agradecía. Y esto hay que recordar y hay que hacer memoria. Y creo que en ese sentido, por eso cuando digo que se podemiza, es porque tiene claro que Podemos en eso siempre lo ha tenido muy claro, y esto le ha costado mucho también a Podemos, que es atreverse a enunciar quiénes eran y quiénes siguen siendo los adversarios. Y hoy Pedro Sánchez lo que hace es pasar a ser el candidato que intenta un poco coger esto porque, entre otras cosas, y esto también hay que decirlo, y creo que como alguien que está en esos sectores de las izquierdas del PSOE, hay que decirlo con cierta tristeza, estamos en un momento en el que estamos nosotros hablando de otra cosa, porque estamos negociando que puede haber un acuerdo, que tiene que haber, porque la verdad es que tiene que haberlo para que la cosa vaya bien. Esto creo que es una obviedad a la luz de los resultados, pero también de todo lo que ha pasado. Pero eso quiere decir que hay un liderazgo que no existe. Y mientras ese liderazgo no exista, lo que hace Pedro Sánchez es coger ese liderazgo y básicamente hacer el discurso que, insisto, ya viene haciendo una formación política con todos los costes que esto significa desde hace muchísimos años. Pablo Fernández y luego Alba Alicia. Yo creo que lo de Pedro Sánchez es burdo, pero ha ido con ello. También quiero recordar que el factotum, el periodista de cabecera de Pedro Sánchez, a quien concede las entrevistas en prime time cuando el PSOE y Pedro Sánchez quiere transmitir algún mensaje a la ciudadanía española, es ni más ni menos que Ferreras. Bueno, a este paso será igual Canal Red, igual viene al tablero. Esperemos. Desde aquí un saludo, Pedro, porque estoy convencido de que nos está viendo. Y luego, en cuanto al voto útil, yo creo que el verdadero voto útil es el que permite que no volvamos al bipartidismo, que realmente es lo que pretende el Partido Socialista. El Partido Socialista, que es el partido de régimen, pretende un cierre bipartidista. Y lo que yo creo es que no se dan cuenta que España ha cambiado, que tras el 15M y la erupción de Podemos, España ha cambiado sustancialmente y que no van a conseguir volver al 2011, que es lo que pretende el Partido Socialista. En definitiva, yo creo que esto lo que hace perder al PSOE es credibilidad y, sinceramente, cualquiera que haya seguido la actualidad política de los últimos tiempos sabe que Podemos es el único espacio político que ha dado la batalla en contra de los grandes medios de comunicación. A ver, yo coincido con Pablo, obviamente. Credibilidad, Pedro Sánchez, ninguna en esto. Ahora, ¿a quién le importa la credibilidad de Pedro Sánchez? Si lo conocemos hace un montón de años. Esto es Pedro Sánchez. Esto es con lo que pactó Podemos y esto es lo que pactó los independistas y esto es lo que queremos todos nosotros, lo que queremos que se represente una mayoría progresista y plurinacional en el próximo 23 de julio. ¿Qué buscamos? ¿Credibilidad de Pedro Sánchez? Ni solo sus militantes ultras, que debe tener 4, lo quieren eso. Sí, Pedro Sánchez tiene razón, no tiene credibilidad en esto. Lo que importa es en este momento histórico, en esta fase vital, cuando tenemos un riesgo gigantesco de lo que puede venir, ¿qué quiere? Y entonces este viraje, bienvenido, ¿le creemos? Por supuesto. O sea, esto, digamos, yo sé que él cree en esto. Lo que pasa es que no lo dice porque comunicacionalmente, marketingamente no le sirve. ¿Qué quiere hacer Pedro Sánchez? Quiere polarizar. Esto es
La portada de Sánchez, ya es Podemos, eso es lo que busca. Ayer ha dado el marco, estos son los enemigos, trazó la línea bien claro. Estos es el riesgo, estos somos nosotros. ¿España qué quiere? ¿PP Vox? No, nosotros somos mucho mejor. España es mucho mejor que solo PP Vox. Cuando habla de Trump, cuando habla de Bolsonaro, quiere polarizar, porque polarizar, lamentablemente, en esta fase histórica, te guste, no te guste, estamos viviendo en el 2023, polarizar significa movilizar también. Y además otra cosa, los atributos. Recordar algo, en el 2019 hubo dos candidatos progresistas o de izquierda, hombres. Hoy hay una mujer y un hombre. Los atributos, como se llaman los comunicólogos de campañas, los atributos que tiene Pedro Sánchez no son los mismos que tiene Yolanda. Este discurso nunca lo va a decir Yolanda, o lo va a decir a poco, pero sí lo decía antes Pablo Iglesias. Ahora Pablo Iglesias no está. Entonces Pedro Sánchez lo dice porque sabe que Yolanda no lo va a decir. Entonces, ahora, Rasquet, ¿podrá arañar algún voto de Podemos? Sí. Me has dicho hace un momento que no, hombre. No, digo que podrá que... No, quiero terminar la idea. ¿Podrá arañar? Puede arañar. Lo que yo te digo es que no estamos en esa fase histórica. El bipartidismo, por más que sea un deseo, sea una utopía, eso es una proyección inconsciente irrealizable. Jamás va a volver, mientras que, no sé, es algo que caiga un meteorito y nos vamos a morir todos, nunca va a volver el bipartidismo. Y Pedro Sánchez sabe que necesita a una muleta izquierda para gobernar. Así que sí, podrá querer arañar un poco, pero digamos, es algo fútil porque él, sin un espacio a su izquierda y, agrego, sin soberanistas, jamás vuelve a Moncloa. Entonces, tampoco esto de, no, quiere comerse a Podemos para ganar él. No, chicos, aunque se coma a Podemos, él no suma. Hay que sumar 176 escaños. Jaime Román, después Arantxa Tirado. Bueno, comentar nada, que por algo se denomina también poderes fácticos a los medios de comunicación. Creo que no podemos subestimar hasta qué punto son pues productores de opinión, constructores de relatos, de subjetividades, ¿no? Debemos recordar que la polarización en este país es más afectiva que teórica, porque tiene mucho que ver con sentires, con identidades en pugna, con significados que uno cree que se le están arrebatando, ¿no? Lo que significa ser español, lo que significa ser un hombre. Entonces, desempeñan también una tarea crucial a la hora de constituirnos como sujetos políticos y acaban determinando o condicionando, no quiero ser tampoco pesimista, nuestro nivel de cultura democrática y la forma en que nos vamos a relacionar con la política. Y quería decir, me gustaría comentar, aunque por supuesto es cierto y ha quedado de manifiesto, ¿no?, que quizás no estamos sabiendo disputarle el relato a la derecha de forma efectiva, ¿no? Podemos a veces ser demasiado sesudos quizás en este programa, ¿no? Pero también es cierto, por un lado, que ellos disponen de muchos más recursos, que estar dispuestos a jugar sucio como lo hacen, ofrecer aparentes soluciones muy fáciles y cortoplacistas a problemas que son estructurales y que son complejos, cuando nosotros teorizamos más y hablamos aquí de que sí valor, que sí plusvalía, ¿no?, esto les otorga una cierta ventaja. Y luego la realidad es que cuanto más jodida está la gente, cuanto más se precariza, si no existe un tejido social y comunitario previo y una conciencia de clase previa, más ganas tendrá de ir a lo fácil, y más antisocial y más antipolítica y más antidemocrática se volverá. Y yo creo que en muchos sentidos los medios de comunicación están favoreciendo esto, ¿no? Quiero decir, sí que creo que la izquierda con representación parlamentaria en este país, así como pues, muchas organizaciones, se ha equivocado en algunos puntos. Claro que hay que hacer autocrítica, ¿no? Pero la clase trabajadora no vota a la derecha porque la izquierda haya sucumbido al marco posmoderno y priorice la representación frente a la redistribución, ¿no? Sino que la gente obrera que vota a la derecha lo hace en gran medida por una educación nacional católica, por lo que aprende en televisión, demás, apegos identitarios, y también en gran medida porque, bueno, ve lo que le cobran en impuestos y dice, mira, me da igual que esto sirva para financiar la sanidad y la educación pública, yo tengo que barrer para mi casa, tengo que pensar en mí porque nadie más lo hace, ¿no? Y bueno, y además la izquierda no está sabiendo gestionar ese dinero, me da a mí que se lo están llevando los inmigrantes, ¿no? Y que esto de la justicia social es pues, un invento para empobrecerme a mí y a los míos, primero hay que velar por los de casa, ¿no? Quiero decir que yo creo que hay que enfocarlo de esa manera a la hora de hacer autocrítica. Es cierto que quizás no estamos sabiendo llegar a la gente de forma efectiva, pero no creo que el problema sea que no estamos siendo lo suficientemente revolucionarios como algunos podrían a veces sacar en claro cuando leen algunos comentarios, ¿no? Es imposible no relacionarlo con la gran crisis, ¿no? Lo que pasó después de Lehman Brothers. Me acuerdo que para mi TFM tuve que hacer una investigación muy de campo de cómo quedaba el marco periodístico, y lo que fueron miles y miles de periodistas despedidos en la gran crisis, que eso llevó a una situación... La precariedad no trae nada bueno. La precariedad en el gremio no ayuda. Sumado a una endeblez ética, por decir, o complicidad de mucha gente, y sobre todo de los poderosos, que cuanto más poder
ejemplo que acá siempre se lo nombra, a Ferreras. Bueno, con el poder que él tiene, y si encima le encanta el dinero, le encanta el poder, opera, bueno, es un problemón. Entonces, no olvidar el efecto que tiene las grandes crisis económicas, socioeconómicas, tienen efectos, y lo sé porque he vivido varias de donde me he criado, tienen efectos culturales en la psique social muy profundos, que se ven durante generaciones. Y lo que sucedió, encima aquí hemos enlazado con lo de la pandemia, etc. Hay generaciones que viven en una precariedad gremial, hablo en el gremio periodístico, es tan fuerte. Y eso también es un condicionamiento estructural para, el que quiere ser libre, bueno, voy a ser autónomo, voy a trabajar solo en medios pequeños para tratar de tener una voz propia que no sea Ana Rosa. Bueno, no es tan fácil, y sobre todo si quieres tener familia. Pero yo ni siquiera, perdonad, y os doy turno ahora, pero me parece que es interesante, como ahondando en este punto, ni siquiera el punto de que solamente hablemos, digamos, de esa impugnación, porque creo que hay que hacerla, aquí la hacemos en Canal Red, la impugnación al poder mediático, sino la oferta de una alternativa. Es a mí lo que me parece como casi más importante incluso que la propia impugnación, porque creo que los medios de comunicación en sí mismos ya tienen una credibilidad muy baja. O sea, hay estudios que hablan de cómo España es de los países con menor credibilidad en torno a sus medios de comunicación. Incluso cuando haces una encuesta en la calle y le preguntas, ¿confías en los medios de comunicación? Estoy convencido que la inmensa mayoría no confía en los medios de comunicación. Eso sí, luego cuando te hablan de lo que ocurre en América Latina, te dicen, Dios mío, Venezuela, es que es terrible la situación que hay aquí, pero no tienen ni idea de quién es el presidente de Portugal, ¿no? U otras situaciones similares, ¿no? Eso ocurre porque porque se permea desde los medios de comunicación, digamos, la posición que tiene la gente a pesar de que no tengan credibilidad. Pero si no tienes una alternativa, da igual, es decir, puedes impugnar ese poder mediático dominado por el poder económico, pero tienes que tener alternativas ideológicas y no ha habido una motivación desde organizaciones que han tenido la capacidad de hacerlo. O sea, por ejemplo, las organizaciones sindicales que tienen una potencialidad tremenda en nuestro país, porque tienen una afiliación, aunque es baja comparada con otros países, es una afiliación importante con una capacidad económica también para hacer esto. ¿Por qué no han planteado tener medios de comunicación propios? Y no digo que tenga que ser medios con la línea que tiene Canal Red. O sea, ni siquiera digo eso. Es decir, puede ser, no sé, pienso por ejemplo, lo que puede acabar siendo Sumar. ¿Por qué no defienden sus posiciones, sus planteamientos desde dispositivos culturales propios con los que dar esa batalla sin tener que basarte solo en lo que te diga el adversario, ¿no? Porque cuando tú dejas ese hueco, al final, aunque la gente impugne los medios de comunicación del establishment, busca otras alternativas. Y esas otras alternativas en YouTube, por ejemplo, por poner un caso concreto, las está abrazando la ultraderecha y la derecha. Es decir, los generadores de opinión pública en YouTube son muchos, de derecha, de ultraderecha, en posiciones liberales, y están a la carrera de esa posición mientras, bueno, pues nosotros estábamos huérfanos y solo Canal Red es quien de pronto ha planteado, oye, a lo mejor hay que hacer algo, a lo mejor hay que construir algo. Laura y luego Pablo. Sí, a ver, estoy muy de acuerdo. Además, con esta otra idea que apuntaba Aime, que me parece muy interesante, de más allá de que los poderes mediáticos, claro que son actores políticos, lo que hacen, más allá de driblar un poco el sentido político de una comunidad, es que configuran una comunidad de sentido. Y creo que esto es un poco lo que apuntaba también Sergio, porque frente a su comunidad de sentido tiene que haber una otra comunidad de sentido posible. Cuando ellos, esto lo hemos hablado ya creo en alguna otra ocasión, no sé si también en el tablero, pero cuando ellos son capaces de generar una comunidad de sentido desde la individualidad, desde el sálvese quien pueda, desde el aquí si a alguien le va mal, tú aprovecha de lo mal que le va y tú vela por lo tuyo. Cuando ellos construyen una comunidad de sentido desde esa individualidad, es que luego sus proclamas como esta libertad falaz, falsa y perversa, entendida como que tengas tu derecho, por ejemplo, a irte a tomar una caña y que puedas contagiar a toda tu familia, pero que da igual porque tú pudiste irte a tomar esa caña, entonces calza con ese modelo de comunidad de sentido. Y lo que se necesita es una comunidad de sentido alternativa que plantee precisamente un otro horizonte de sentido donde recuperemos todo lo que se ha perdido por el modelo neoliberal y la lógica capitalista. Vale decir, las relaciones entre la gente, que entendamos que para comenzar una comunidad es eso, una comunidad, que no se pueden vaporizar las relaciones sociales, que solas y solos estamos arruinados. Y creo que eso, en el contexto que vivimos de la pospandemia, es perfectamente posible. Mientras que algunos creen que ya se superó el escenario pospandémico y de alguna manera, aunque el neoliberalismo fue herido casi de muerte, de alguna manera se ha logrado reeditar, se ha logrado reencauchar, han logrado pasar ese examen final terrible que tuvo, porque lo vemos en, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso gobernando con mayoría absoluta. Yo digo no.
No, los cambios de ciclo, incluso los cambios de ciclo políticos e históricos, tardan su tiempo. No olvidemos que cuando la gente estaba acampando el 15M en Puerta del Sol, también ganó el Partido Popular con mayoría absoluta ese mismo año. No pasa inmediatamente que se vive un contexto de ruptura de un sentido histórico y automáticamente nace una alternativa. No es así, es un proceso también. Y yo creo que parece que la pandemia hubiera pasado hace años, porque hemos vivido la pandemia, luego la guerra, luego estamos como estamos, pero ha pasado hace 2 años y medio. Es nadita de tiempo, es un pestañeo en términos históricos. ¿Por qué lo digo? Es verdad que a lo mejor es un mal momento para estar optimistas desde las izquierdas, lo sé, Nunca pero lo es. creo que tengo que también como asumir desde la racionalidad absoluta que estamos en un contexto de deberes que hay que cumplir, por eso planteo lo de la comunidad de sentido, pero también deberes que calzan en un momento en que son posibles de cumplir. Es posible generar esa comunidad y ese horizonte alternativo al neoliberalismo, pero para eso, y esta es la clave, no se puede decir lo que tanto se dijo en la pandemia y fue un error desde el inicio. No hay que volver a ningún lado. No necesitamos volver a la normalidad. No necesitamos volver a lo que había antes de la pandemia. Regresar porque era mejor de lo que estamos ahora. No. Hay que crear un algo totalmente distinto, porque antes de la pandemia había desigualdad, antes de la pandemia también había paro, antes de la pandemia había violencia machista, antes de la pandemia habíamos tenido una serie de cosas que queríamos cambiar, entonces lo que necesitamos es transformar, y para eso no me sirve el voto útil, para eso no me sirve la utilidad de frenar a la extrema derecha, hay que quebrar del todo ese bloque reaccionario, y para quebrarlo no se vota a quienes han estado cediendo a esos bloques sus marcos discursivos y sus comunidades de sentido, para eso se vota distinto, para eso se vota transformación, se vota impugnación, y creo que ese es el debate en las izquierdas. Quienes quieren asumir un rol del PSOE con más medidas sociales, con un poco de mejora en el discurso, o quienes quieren impugnar del todo a ese régimen que sigue en crisis y del cual el Partido Socialista es representante. Y creo que ahí es donde tenemos la oportunidad de generar esa otra comunidad de sentido donde en verdad construyamos una alternativa y de verdad se frene a la extrema derecha. Bueno, más declaraciones del presidente del Gobierno ahondando en este sentido justo en el Congreso de los Diputados. Por muy poderosos que sean los poderes que hay detrás, a la hora de la verdad, en una urna, vale lo mismo el voto de un conductor de autobús que el del propietario de un canal de televisión. Cuenta lo mismo el voto de una cajera en un supermercado que el del presidente de un banco. El voto nos iguala a todos. Así que todo depende de lo que vote la gente. O sea, no es casual que Pedro Sánchez hable aquí de vale lo mismo el voto de un conductor de autobús que el del dueño de un canal de televisión. O sea, está poniendo el foco en un punto que creo que es crucial que analicemos aquí. Arantxa Tirado y luego me voy contigo. Arantxa. Sí, ¿me escucháis? Sí. En primer lugar, unas notas un poco más politológicas, retomando lo que se ha planteado en la mesa sobre la necesidad del Partido Socialista de negociar con otras fuerzas, sean independentistas, sean a su izquierda. Sí, efectivamente, yo creo que a pesar de la resiliencia del bipartidismo, ha cambiado el sistema de partidos en este país. Incluso el comportamiento electoral está mutando. Hay diferencias de voto entre jóvenes y sectores de cierta edad. Y bueno, y parece que incluso algunos trasvases de votos entre bloques, que era algo impensable para la ciencia política de este país hace años, ¿no? Entonces ahí estamos en un escenario volátil que, bueno, donde a priori parece que hay esa polarización de bloques, pero como ya alguna vez hemos comentado en este programa, una polarización tomando el concepto de un analista, creo que es argentino, que lo explicaba muy bien en un artículo hace unos meses, una polarización asimétrica que existe en América Latina, pero también en nuestro país, y que se traduce ¿en qué? En que está aceptado y legitimado que haya discursos radicales y radicalizadísimos desde la derecha, pero no está aceptado ni legitimado que la izquierda del PSOE, plantee discursos de ruptura o ni siquiera de transformación del marco de cosas existente. Y esto también ejerce como losa de las posibilidades de pensar imaginarios colectivos de futuros posibles diferentes. Y obviamente ahí el papel de los medios de comunicación es crucial como actor imprescindible, pilar de sustento de un poder hegemónico, que además en nuestro país pues es muy complicado observar medios alternativos que tengan
no sé, una continuidad en el tiempo, que puedan competir en igualdad de oportunidades que otros medios. Eso no quiere decir que no existan experiencias y que no haya pues periódicos que tengan pues otro enfoque, cooperativas de periodistas, etcétera, pero cuesta mucho solidificar alternativas mediáticas y también es sintomático el hecho de que, por ejemplo, pues nosotros no somos como otros países como Italia, ¿no? Que tienen pues prensa escrita que viene de la tradición del Partido Comunista y que se sigue publicando y que tiene y que trasciende, ¿no? Más allá de ejercer de mera correa de transmisión de los intereses de un partido, sino que expande una visión alternativa del mundo, una lectura diferente de la realidad, que yo creo que sí tiene un impacto, obviamente, en construir esos imaginarios y en dar a la gente elementos para, bueno, para argumentar lo que sienten potencialmente y que no traducen, no ya en un tema solo electoral, sino en un tema de organización. Y quería hacer un apunte, si puedo, no sé si es muy extensa la intervención, a lo que se ha planteado sobre si la gente obrera está votando a la derecha y tal. Yo creo que uno de los principales problemas que hay en los barrios obreros es la abstención, es que se vota en un porcentaje mucho menor que los barrios más acomodados, y esto son votos, yo creo, potencialmente de izquierdas, aunque evidentemente también el descontento estamos viendo que lo puede canalizar la ultraderecha. Pensemos, ¿no? El señor Albiol en Badalona, en barrios obreros, ha sacado un 60% de votos, ¿no? En algunas mesas electorales, que es un desastre, ¿no? Y es una persona que no es alguien a quien no se conozca, que ya sabemos sus propuestas y lo que ha hecho. Entonces, yo creo que se ha planteado también, ahí me decía, la complejidad de los discursos de la izquierda, que puede pues ser como disuasoria frente a una derecha ultraderecha que a través de sus tertulianos, medios, etcétera, pues plantea discursos muy simples, sencillos, que llegan y además se sustentan muchas veces en la mentira, cosa que la izquierda no, la izquierda tiene este purismo de decir la verdad, de complejizar, de pensar más allá de lo coyuntural, de aspirar a transformar la sociedad. Entonces, es un tema fundamental y yo creo que mientras no se movilice ese voto en una vía que no sea un voto de izquierdas, digamos, al PSOE, pero de mantener el statu quo, sino un voto de izquierdas que rompa con ese statu quo del que forma parte el Partido Socialista, efectivamente, pues vamos a seguir así. No sé si con medios alternativos lo lograremos, porque también la capacidad de incidencia es mucho menor, pero bueno, yo sí tengo esperanza en que poco a poco pues, se vaya plantando esa semilla de un trabajo que es de largo aliento.